Los cortes de peso son una de las cosas más polémicas del deporte, y es que esta actividad que consiste prácticamente en perder la mayor cantidad de agua en tu cuerpo, deshidratándote a niveles mortales para buscar una ventaja de peso frente a tu oponente el día de la pelea, lleva a muchos peleadores a un límite que su cuerpo simplemente no puede soportar. Y el día de hoy verás 7 casos dentro de la UFC que nos harán reflexionar sobre lo peligrosa de esta práctica. Los cortes de peso no son nada nuevo. De hecho, hace varios años los cortes de peso eran aún más agresivos gracias a sustancias como los diuréticos, que en teoría ahora no son legales, así como las intravenosas, que ayudaban a hacer cortes de peso grandes con rápida rehidratación. Pero hay límites en el cuerpo, y eso lo experimentó el veterano James Irvine, quien peleaba normalmente en peso pesado y semipesado, pero tras varios resultados negativos decidió bajar al peso mediano, donde en el pesaje de UFC Live Vera vs Jones en 2010, Irvine lucía en el pesaje casi calabérico, estaba con una deshidratación notoriamente dañina, y aunque dio el peso, ese sacrificio no le valió de nada, porque al día siguiente sería noqueado en el primer asalto por su rival Alessio Sakara, siendo la primera y última vez que Irvine peleó en peso mediano. Tal vez a la mayoría el nombre Mizuto Hirota no se les haga conocido y no los culpo. Sus 2 pasos en la UFC tuvieron más penas que glorias. Pero en su primer paso, tras un exitoso camino en Japón como peso ligero, decidió bajar por primera vez al peso pluma para enfrentar a Rani Yaya en el evento Silva vs Stan en Japón. Hirota en el pesaje lució con una evidente debilidad física. Apenas y se sostenía en la báscula, y después de saber su peso, casi se cae por la debilidad física producto del corte de peso que tuvo encima. Afortunadamente se recuperó porque pudo pelear. Lo malo de esto es que perdería la pelea por decisión unánime. El camino de desgracias de la carrera de Renan Barão comenzó cuando enfrentó a Tio Dillashaw, y es que desde que lo enfrentó por primera vez, las cosas no le salían bien al brasileño. Tan así era la mala suerte desde entonces, que en su esperada revancha con Tio Dillashaw programada para el UFC 177, Barão haría un corte de peso nada saludable que lo hizo sentirse tan débil que se desmayó, golpeando su cabeza con la bañera, siendo hospitalizado de urgencia, y su pelea con TJ se cancelaría a horas del pesaje. Desmaiei, né? Desmaiei no banheiro, bati com a cabeça e só fui acordar quando já estava sendo hidratado no hospital, né? Como dato extra, Renan Barão en sus últimas 5 peleas en peso gallo dentro de la UFC falló 3 veces el peso, y las 2 veces que subió al peso pluma en la UFC no le fue nada bien, perdiendo ambas peleas. Cuando el corte de peso es muy grande o no tuvo una buena planeación, los peleadores van al pesaje con 1, 2 o en casos raros hasta 5 libras por encima del peso. Un gran problema para el peleador no solo por la falta de profesionalismo que demuestra esto, sino también porque normalmente le descuentan un porcentaje de su bolsa. Aunque hay casos que se salen de lo normal y no fallan el peso por 3 o 5 libras, sino por 11 libras, como el caso de Anthony Johnson, un peleador que sorprendentemente peleaba en peso welter, pero su cuerpo fue creciendo y cuando quiso dar el peso mediano se pasó 11 libras, y lamentablemente en esa pelea le descontaron el 20% de su salario y sería sometido por Vitor Belfort en el primer asalto. Aquel acontecimiento sucedió en 2012, fue el récord en UFC, hasta que en 2021 ese negativo récord fue superado por el brasileño Rafael Alves, quien se suponía que iba a pelear en el peso pluma en el evento UFC Vegas 19, pero se pasó 11.5 libras en la báscula, y tras ese vergonzoso momento y la incapacidad de Alves por dar un peso razonable para pelear con su rival Pat Sabatini,
el combate terminó cancelado, y con Alves con el nada prestigioso récord de ser el peleador que peor cortó peso y se presentó en la báscula dentro de la UFC. El corte de peso en las mujeres suele ser a veces más difícil que en el de los hombres por los ciclos menstruales y demás condiciones del cuerpo femenino que se diferencian del masculino. Es por ello que las peleadoras también sufren haciendo esta práctica, y un claro ejemplo fue el de Aspen Ladd, quien en julio de 2019 estaba invicta 8-0 y a una pelea de ser contendiente al título del peso gallo, pero antes tenía que superar a Germaine de Randamie en el evento estelar de UFC Fight Night 155. En una de las imágenes más impactantes del deporte, Ladd iba sumamente temblorosa y haciendo muecas de dolor mientras subía a la báscula, y con tremendo dolor y deshidratación dio el peso, 135 libras, aunque apenas y se podía sostener. A pesar de ese sacrificio monumental de Ladd, el corte le pasó factura con su asimilación de golpeo, siendo noqueada en apenas 16 segundos. Como vimos en el caso anterior, las mujeres también la pasan mal con los cortes de peso, y otro ejemplo de esto fue en el pesaje de UFC Vegas 22, donde la lituana Julia Stoliarenko aparentemente subió a la báscula normal, pero de un momento al otro se empezó a tambalear y cayó hacia atrás, pero recuperó el conocimiento rápido y después de algunos minutos se volvió a subir a la báscula, donde dio el peso perfecto, 135 libras, y cuando parecía que estaba bien, Stoliarenko tuvo otro desmayo. El corte de peso fue sumamente peligroso y tras estar en pésimas condiciones para pelear, su combate contra Julia Avila se canceló. Bueno, como mención adicional no podemos olvidar a Tio Dillashaw, quien ya de por sí cortaba bastante para el peso gallo, pero a pesar de eso se aventuró a bajar al peso mosca, 10 libras menos que el peso gallo, y ese corte de libras adicionales tenía casi esquelético a un Dillashaw que también tenía su farmacia incluida para ayudarse a dar el peso. Y como vimos en casos anteriores, a pesar del enorme sacrificio, DJ llegó débil a la pelea y sería noqueado en solo 32 segundos por Henry Cejudo. Y saliendo de la UFC, es necesario mencionar el caso de Yang Jianbing, peleador chino que militaba en One Championship y que el 11 de diciembre de 2015 intentaba dar los 57 kilos del peso mosca, pero sufrió una deshidratación severa causándole insuficiencia cardiopulmonar que le cobró la vida a sus 21 años. Desde aquel triste acontecimiento, One cambió sus reglas en cuestión a las divisiones y cortes de peso. En el evento UFC Fight Night 124, el ex campeón Vitor Belfort enfrentaría al duro jamaiquino Uriah Hall, la cual era una de las mejores peleas de aquel evento. Sin embargo, todo cambió camino al pesaje, donde Hall, listo para dar el peso, 185.6 libras, estaba preparado para subir a la báscula, pero mientras iba en el ascensor, Hall se desmayó. I was walking to the elevator, boom, just like that I collapsed. When they finally gave me a sip or whatever, I remember passing out, I was cramping. Hall dijo que ese corte de peso se le hizo en especial difícil por el fallecimiento de uno de sus entrenadores y algunos problemas personales que lo tenían muy estresado, y que ese estrés hizo que el corte de peso fuera malo, además de su autoexigencia por querer ser profesional y dar el peso justo, aunque esa exigencia casi le cobra la vida, causándole una insuficiencia renal aguda. What I really think I did was I pushed my body so far that I was literally willing to die. I pushed myself to the brink of almost death and it was scary, but... Obviamente su pelea con Belfort fue cancelada, aunque en sus siguientes peleas afortunadamente Hall jamás volvió a tener una situación similar.
Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.